Vamos a saludar al vicepresidente de mandato cumplido, ministro de Economía, mandato cumplido también. De Best. Y está, además, se reincorpora como columnista estrella, ¿no? Es de la columnista estrella del programa, claramente. Por supuesto. ¿No? Claramente. No, por supuesto. ¿Está dispuesto a devolverle la corona de columnista estrella a Rulo? No, se la cuidaba nada más yo. Estamos. Por favor, no, jamás me la puse. Está muy bien. Como le dijo Maradona a Bocini cuando entró contra Bélgica, ¿no? Pase maestro, lo estábamos esperando. Amado querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Rulo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Escúchame, a mí me gusta escucharlo a Rulo y lo bueno nuestro es que estrellas no hay. Está muy bien. Muy bien. Amado, ¿cómo andás? Ahora ya vamos al tema de la columna, te queremos escuchar, pero bueno, algunas preguntas. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están tus niños? ¿Cómo está la vida en cuarentena? En prisión domiciliaria, pero en cuarentena. Sí, Daniel, te voy a decir en público lo mismo que hablamos en privado, porque eso es otra parte buena que tenemos, además de no tener estrellas, que decimos lo mismo en todos lados. Yo estoy infinitamente feliz de compartir con mis hijos y con Mónica este tiempo, muy triste y te diría con bronca por las presas y presos políticos que todavía hay en la Argentina, Sí. y preocupado porque no se revisan las causas. Está bien lo de la domiciliaria, pero lo importante es revisar las causas para probar nuestra inocencia, que fue vulnerada en juicios truchos con jueces que recibieron premios de Macri, como el juez que me condenó a mí, y que lo ascendieron a la Cámara Federal por decreto. Todavía está hoy ahí, cosa que es increíble porque los propios pares de la Cámara Federal mandaron una carta pidiendo que no lo pongan, que era realmente algo muy grave ponerlo, al juez Bertuzzi, y bueno, esperando que se puedan superar todo eso, entendiendo a la vez que el mundo y la Argentina están bajo la necesidad de un solo tema, que es cómo tratar de morigerar los efectos del coronavirus y cómo salir adelante de esto, ¿no? Bueno, Amado, te queremos escuchar a propósito tu columna. Adelante, compañero. Bueno, no, un poco yo, Daniel, viste que estamos tan absorbidos por la coyuntura y por el cortísimo plazo, que quería un poco charlar de un tema que no es para hoy, pero siempre es hoy. Así que mañana también. Muy bien. Y es de lo que está sucediendo entre la productividad y los salarios en el mundo, o lo que ha ido produciendo en el tiempo, porque viste que está muy instalada esta idea de que el problema hoy son las leyes laborales, los salarios altos, y que hay que hacer una reforma laboral. Eso está siempre dando vuelta en el discurso dominante, en los medios dominantes, cuando escuchamos a los empresarios. Y la verdad que, sinceramente, para empezar con el sentido común, yo no veo a los trabajadores explotando a los capitalistas, ¿no? Pareciera que esta no es la realidad, no es como primer dato. Entonces un poco quería desarmar esta idea de que el problema son las leyes laborales. Uh-huh. Hay un intelectual, un estudioso norteamericano que se llama Reich, que fue ministro de Trabajo, secretario de Trabajo de Clinton, que viene escribiendo bastante sobre estos temas, y me parece que hace un acercamiento muy interesante. Hace un gráfico en el cual una curva es cómo crece la productividad de los trabajadores, es decir, cuánto producto por día logra un trabajador, y cómo van creciendo los salarios de los trabajadores. Y lo que demuestra, o lo que se ve, él lo llama la serpiente de la boca abierta, porque vienen muy juntitos la productividad y los salarios hasta el año 75, y ahí empiezan a separarse cada vez más, la productividad crece mucho más rápido y los salarios crecen mucho más despacio. Esto está marcando algunas cosas, ¿no? ¿Por qué
en el mundo el 1% de la población tiene cada vez más y los trabajadores tienen cada vez menos, y a partir de esto, como hay cada vez más desempleo, más precarización, y me parece que contra esto hay que luchar política, intelectualmente y militar contra esta falacia, ¿no? Porque cuando uno mira la curva desde el 48 hasta el 2017, la productividad creció un 246% y la compensación de los trabajadores creció un 114%. Es decir, si tomamos los datos de 1948, que la productividad tiene una compensación, supongamos, razonable, ha crecido más que el doble la productividad. Es decir, que los empresarios se quedan con un esfuerzo del trabajo 2 veces más alto a lo que retribuyen, suponiendo que el 48... Se te escucha un poco mal, Amado. No sé si te estás trasladando o... No, estaba quieto. Ah, bueno, ahora se te escucha un poco mejor. Bueno, suponiendo que en el 48 estaban bien remunerados, cosa que también es discutible, del 48 a hoy ha crecido 2 veces más la productividad, o sea, lo que aportan los trabajadores, que lo que ha crecido el salario. Y si miramos del 94 en adelante, se ha producido más que la duplicación otra vez. Es decir, que es una tendencia de largo plazo, pero que se va profundizando año a año. Y por ahí no es muy conocido, pero lo que se llama la época de oro del capitalismo, los gloriosos 30, que van más o menos del 45 al 75, bueno, en los 80, con la desregulación de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, vino a destruirse. ¿A cuento de qué viene todo esto? A cuento de que la Argentina en los tiempos que vienen no puede aceptar de ninguna manera una reforma laboral o una reforma previsional que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Esta idea de Macri y sus secuaces del mundo de los emprendedores, donde todos andan sonriendo con un Walkman trotando por la calle, es una falacia, porque a lo que lleva es a la autoexplotación, a la pérdida de derechos, y me parece que esto tenemos que proteger mucho los derechos que en Argentina se ganaron en la época del peronismo y en la época de Néstor y Cristina se fueron profundizando. No tenemos que aceptar la pérdida de derechos. Y además hay que revertir el ataque que hay sobre el mundo de lo sindical, más allá de cualquier nombre, más allá de cualquier persona. La importancia de los sindicatos es clave para defender esto. Y me parece que ese ataque que hay es similar al ataque que hay sobre la política, que también defiende los salarios y el tema del sistema de protección social. Para que hagas un número, Daniel, en Estados Unidos, en el sector privado, en el 83 había alrededor de un 24% de sindicalización. Hoy hay un 12% de sindicalización, producto de una terrible campaña de demonización de los sindicatos. Esto también explica por qué los salarios son cada vez más bajos. Y me gustaría terminar diciendo que el capitalismo financiero, sin derechos defendidos por el Estado y sin sindicatos que defiendan a los trabajadores, es peor que la esclavitud. Bien, Amado, muy buena la columna, te escuchamos aquí todos muy interesados. Aprovechamos dialogar con vos. Sí, claro. Para hacerte una preguntita sobre un tema de coyuntura, pero el cual vos tenés vasta experiencia, A, como ministro de Economía, B, como vicepresidente, que es el tema de la renegociación de la deuda. A vos te tocó la segunda etapa del canje el año 2010, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Bien, a ver, ¿cómo ves ahora en este escenario absolutamente novedoso, ¿no? La Argentina casi en un default técnico, ¿no? Riesgo país 4.000 puntos, fuera de los mercados y demás, con el antecedente de la situación heredada del macrismo y ahora la pandemia. ¿Qué reflexión te merece esto que se supone que debería de definirse en estos días, en estas semanas? Bueno, yo creo que el gobierno tiene un gran equipo trabajando en este tema. Es un tema muy importante, es un tema que hay que resolver. Para mí no era el tema más importante de la Argentina
ya desde antes de la pandemia, mucho menos hoy. Vos lo planteaste de un inicio, que no es el Sí. tema más importante de la Argentina. Todas las veces que conversamos con vos decías, no es el tema más importante de la Argentina. Y ahora el presidente coincide con vos, porque la última vez que conversó con Horacio Berbisco y dijo que es un tema de tercer o cuarto orden el tema de la deuda hoy. Sí, estoy totalmente de acuerdo, yo lo vengo diciendo hace mucho, pero también es cierto que es un tema que hay que resolver, ¿no? Y que el equipo argentino me parece que está dedicándose a esto. Es un equipo balanceado entre experiencia, conocimiento, y creo que está también teñido de patriotismo, cosa que a mí me pone recontra contento, por lo cual espero que haya una oferta que sea muy dura, porque esa oferta es el piso desde donde se empieza a negociar, y muy dura, no sé que a la palabra dura se le está dando condiciones peyorativas, pero cuando uno defiende lo que quiere, tiene que ser duro, ¿no? En todas las cosas que defendemos, que queremos, que amamos, tenemos que ser duros. Así fuimos en el 2005, así fuimos en el 2010, y me parece que ahora vamos por ese camino en esta negociación que, bueno, hoy vamos a conocer, sobre todo en una circunstancia en la cual no sabemos muy bien cuáles son las condiciones de salida del coronavirus y la pandemia. El gobierno plantea con mucha claridad que no va a ofrecer lo que no puede pagar. Y hoy es muy difícil evaluar qué es lo que se va a poder pagar o cuál va a ser el valor de los activos promedios, no solo de los argentinos, cuando salgamos de esta crisis. Y si me permite añadir algo, Daniel, vos hablabas del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? El valor, la inversa del valor de los bonos de un país, ¿no? O sea, cómo cotizan estos bonos determina el riesgo país. Cuanto menos cotizan los bonos, más alto es el riesgo país. Pero estas son medidas en las cuales el sistema financiero es juez y parte, porque ellos deciden quién compra y no, ellos aconsejan quién compra y no, ellos dicen a dónde tienen que ir los capitales y dónde no, después te provocan la corrida y después te ponen una mala nota para que saquen provecho los fondos buitre de esos movimientos financieros. Y ahí el rol de las calificadoras de riesgo realmente es terrible, es antidemocrático, es una pieza clave en la dictadura del capital. Estas 4 o 5 empresas tienen más poder que muchos gobiernos, no tienen ningún control democrático, nadie les dio ese rol, salvo el sistema financiero. Así que yo creo que al tema del riesgo país, más allá desde el punto de vista técnico, no hay que darle mucha sí, pero es el atención sistema desde y nadie está dispuesto a alterarlo, ¿eh? No es que nadie descalifica el riesgo país, lo haces vos. Nosotros tratamos de no darle atención, ¿no? Claro. A nosotros, en la salida de la crisis 2008-2009, no mirábamos el riesgo país, mirábamos cuántos trabajadores había cada día en Argentina, cómo crecían sus salarios, cómo aumentaban las jubilaciones. Me parece que esa es una de las grandes fortalezas del gobierno de Néstor y Cristina. Esta es una crisis más profunda, más sistémica, más descontrolada que la del 2008-2009. Mira, en términos económicos, para mí es la misma. Nunca salimos de esa crisis. Sí. Salieron los bancos porque algunos gobiernos ayudaron a limpiar sus hojas de balance, mientras seguía habiendo desempleo y seguía habiendo caída de salario y se ajustaban los sistemas jubilatorios. Pero el sistema del capitalismo financiero nunca salió de esa crisis. Yo creo que hoy es más difícil porque está teñida de todo un tema mucho más grave, que es el tema de la necesidad sanitaria y de atender primero esos temas y después los temas económicos, entendiendo también que van de la mano, ¿no? Bien, acá como hay dos teorías, igual vamos a seguir hablando seguramente la semana que viene, Amado, que se reincorpora formalmente como columnista del programa. Hay como dos teorías dando vuelta, ¿no? Un poco lo hablamos también con Rulo, lo hablábamos más temprano en la mañana con Jorge Alemán. Una de las teorías es que esto puede implicar el fin del capitalismo, un poco lo plantea, para mi gusto, demasiado
provocativamente Zizek, y otros plantean que no, que probablemente hasta el capitalismo salga fortalecido de esto, de que no va a ser un virus el que termine condicionando al sistema, digamos, que va a salir. Vos siempre decís una frase que de la crisis del 2008 los bancos y Estados Unidos salieron de galera y bastón, ¿no? de esa crisis, ¿no? Y que la terminaron pagando los demás. Sí, yo creo que no hay que ser inocente. Creo que hoy la moneda está en el aire y no es trivial, y creo que nadie podemos decir cuál va a ser el derrotero de la salida de la crisis. Una posibilidad muy concreta es que el capitalismo financiero salga fortalecido con mayores ajustes, porque controla el sentido común dominante. Creo que otra posibilidad, hacia grandes rasgos, es una salida con un neofascismo militarizado, porque las sociedades han aceptado algo que en estos momentos es necesario, que es un mayor control, pero es necesario en tanto y en cuanto controlar la pandemia. Y la tercera posibilidad es más a la CISEC, en qué medida podemos hacer algún avance a favor de la humanidad en contra del capitalismo financiero, porque yo creo que se enfrentan la humanidad y el capitalismo financiero. A mí me gustaría mucho esta última y trabajo para eso, pero todo el trabajo que hicimos en el 2009 y 2010 en el mundo también nos deja un sabor amargo, ¿no? Y que esto no es seguro. Amado, un abrazo muy grande. Chau, Rulo. Chau, abrazo. Gracias, Daniel, y abrazo a todas, a cuidarnos mucho, ¿eh? Bueno, Sí, señor. Nos hablamos, amigo, un abrazo grande, ¿eh?